Y Dios les bendiga, mi gente, otro lunes más aquí en A101 Live. Si usted se está conectando hoy por primera vez con nosotros, permíteme explicar, todos los lunes invito a alguien que ha sido de bendición para mi vida de una u otra manera y tengo una conversación con esa persona acerca de cómo bendijo mi vida y buscando también que eso sea de bendición para su vida también. Y hoy es, como todos los lunes digo, buenas noches si me está viendo live, buenos días, buenas tardes, buen provecho si me está viendo después y no sé cuándo lo está viendo. Así que vamos a tener esta conversación súper especial y hoy tengo el privilegio de contar con una leyenda viva. A ella no le gusta que uno haga Oh, introducciones, pero Dios. es una de esas personas Una leyenda. que Dios me ha dado el privilegio de que sea parte de la vida de mi familia. Una bendición marginal de haberme casado con la mujer que me casé. Muy bien, una de mis hijas. Las personas que ella conocía y entre una de esas personas, Claudina Brin. Claudina, ¿cómo tú estás? Muy bien, Gama. Bueno, le decimos Gama por acá en Puerto Rico, Gamalier. Pero qué bueno conectarme contigo y con toda la gente que nos está viendo a través de las redes. Y nada, es un privilegio compartir contigo un ratito sobre algo que amamos, Eso es así. que Eso es vivimos para eso. Así es que me gozo y gracias por la invitación. No, no, gracias a ti por aceptar. Los lunes lo que tenemos, Claudina, es una conversación informal, a veces con unas Ujú. preguntas dirigidas. Las personas que se conectan también son parte de nuestra conversación a través del chat y Qué las vamos bueno. saludando. Tenemos gente fiel como Gerardino, que ya es el primero siempre. Gerardino es de Fajardo, Puerto Rico, ¡Oh! y Boricua. siempre con su esposa se conectan por ahí. Y también Joselito ya está ahí anotado y nos envía saludos a los dos. Dice, ahí está la jefa. Chief, es Chief el que está ahí. Eso es ¡Ay! correcto. Chief, Él love es, you so much. él Tenemos que estuvo. vernos. ah, Pero eh, todavía la pandemia nos tiene. Esta pandemia, como nos ha robado tiempo, pero nada. Dios ha hecho cosas maravillosas en medio de todo esto. yo Eso es creo que así. una de las cosas que la pandemia nos ha ayudado es a reinventarnos como Exactamente. iglesia y a, Exactamente. en muchos casos, a reenfocar el propósito Claro. de Dios para nosotros. Amén. ¿Sabes? Y capitalizar la tecnología, las redes sociales. O sea, es algo que la iglesia lo miraba de lejos. Ujú. Porque pues la palabra habla de reunirnos juntos en armonía y el tú a tú y el abrazo, pero no habíamos explorado tanto el poder entrar a las redes y capitalizar y hablar de Cristo a los niveles en que está ahora. Y yo creo Eso que es eso era así. parte del plan, definitivo. No, y yo creo que todavía hay más. Yo creo que esto nos va a llevar al punto donde vamos a tener que reinventar el culto, Ujú. por lo menos si queremos continuar, lo cual yo creo que va a tener que continuar Eso es así, para ser más efectivo a través de las redes. eso es así. Y ese es un tema para otro lunes, pero lo tiré. Ujú. Ya la gente me va a Claro, empezar a cucar, así que, muy bien, pero muy bien. definitivamente no es lo mismo un culto, un servicio para que la gente está presencial o un Claro, culto, un servicio para que la gente lo vea a por las través redes del solamente. internet, a través de, Exacto. exactamente. Pero ahí vamos, le queremos a Sí, Dios. Y en todo Dios está. eso es así. Pero mira, Claudina, en este mes de agosto yo he estado tratando el tema de la familia y el ministerio. Sí, Creo me que encanta. me enfoco mucho, durante muchos años me he enfocado hablando del ministerio y siempre en mis libros toco el tema de la familia, pero quise dedicar todo un mes. Y tú tienes una historia en la música impresionante, o sea, yo puedo decir que tú eres la única persona que yo conozco que está en el Salón de la Fama de la Música en Puerto Rico. Ay, Dios mío. Pero la Eso razón es por la, pura gracia, pura gracia. esto es así. Pero la razón por la cual te tengo aquí es por un testimonio que creo que no mucha gente conoce y a mí siempre me Ujú. ha impactado. O sea, yo le decía a Susi, pues la gente, hay gente que no conoce que junto a tu esposo, Ferdi, pastorean la Catacumba 4, es la de Ponce, La ¿no? Esa es 16 la en Ponce. 16 en La Ponce. 16. Son pastores ahí en Ponce, una iglesia hermosa, una iglesia preciosa. Sí, Pero el proceso de que Ferdi llegara a ser ministro fue un proceso interesante. sí, Yo no, intenso.
Ujú, Y creo que en algún momento ya con tu, digámosle, carrera ujú. musical, decidiste hacer un stop, Un alto, un exactamente. alto a tu carrera, y creo que ese alto tuvo mucho que ver con Ferdi. Cuéntanos un Claro poco que de sí. eso. Pues fíjate, Felice llega a Cristo, ya yo tenía 2 años de estar sirviéndole al Señor y yo empecé, Gama, a trabajar en la música rápido. Ya al año 87 conozco al Señor, entro a las catacumbas, era la época de los grupos rockeros, mi pastor era un hombre que escribía constantemente, todos los himnos que cantábamos en la iglesia eran de él, de Aníbal Mercado, y entonces él me dice, vamos a grabar un disco, Ferdín Converso. Y yo le digo, ay, tengo que preguntarle a mi esposo. Pero él no quería saber de nadie, o sea, Ferdín Wow. cruzaba la calle a los cristianos, o sea, él sencillamente se burlaba, me dejaba ir a los cultos, y yo le dije, Ferdín, vamos a hacer un proyecto de música cristiana, ¿y qué tú crees? Y él, pues, lo que te dé la gana, a mí no me importa, tú sabes, él estaba en esa. Pero en ese proceso, Dios lo quebranta, con otro testimonio que puedo darte más adelante, quebranta su vida y él entrega su corazón a Dios. Ya yo tenía 2 años sirviéndole al Señor, orando y metiéndonos con el Señor, porque en las catacumbas siempre hemos amado la presencia de Dios y la música era algo bien fuerte en el ministerio. Y ahí él dice que sí, tardaron esos 2 años. En el 89 grabo esa primera producción. Seguimos, ya fui convertido, caminando poco a poco. Mira, verdaderamente él se sentía cómodo estando conmigo en las actividades. Y él me decía, no, no, yo no tengo, yo me siento bien acompañándote y que tú seas la que ministre, pero Dios tenía un plan. Y entonces yo le decía, no, tú vas a ser pastor, yo sé que tú vas a ser pastor. De hecho, cuando se lo dije, se rió, se burló, me dijo, ¿qué pastor y pastor? Bueno, ya era pastor de pastores, presidió el ministerio por 13 años, etcétera. Pero en ese proceso, Ferdi empieza a levantarse como líder bajo el cuidado y la supervisión de Pastor Rey Matos, que era nuestro pastor en la catacumba de Mayagüez. Entonces, en ese proceso, yo recuerdo haber estado en un congreso en Costa Rica de adoración. Y el Señor me dice, este va a ser un tiempo para tu menguar, porque yo voy a levantar a tu esposo. Y yo dije, wow, estábamos ya con la segunda producción y estábamos, Cristo te entronamos, todas esas canciones. Y cuando el Señor lo pone en mi corazón, recuerdo que uno de los pastores que estaba allí, creo que era Chuy Olivares, pastor de México, todavía está ministrando. Yo pasé al altar en ese congreso, yo fui a ministrar, pero pasé al altar cuando él hizo el llamado. Y ahí él me ministró al corazón. El Señor habló a través de Chuy y me dijo, sí, vas a detenerte. Dios va a levantar a tu marido, pero no temas. No temas porque el plan de Dios se va a cumplir. Esto es solamente un receso, porque es necesario que tu mente, tu corazón, tus oraciones sean para tu poder asistirlo, fortalecerlo y cuidarle tu casa, porque ya teníamos 3 hijos, y cuidarle a tus muchachos mientras él comienza a conocerme y yo comienzo a moldearlo para, ¿verdad? Para usarlo. Y yo le dije que sí al Señor, porque ese era mi anhelo. Yo veía pastores, parejas ministeriales, veía a los esposos ministrando y decía, no, yo creo que esto no es para mí nada más. Y así fue. Fueron como unos 5 años, Wow. quizás hasta 6 años, que tardamos en lo que fue, él empezó a ser capacitado por Rey, empezó como, él le guiaba el carro a Rey, yo me acuerdo. Oh, Después wow. está, sí, él hizo de todo. Después entonces trabajaba con la escuela. Recuerdo que la escuela se empezó a formar en la catacumba, en el sistema de lecas. Feli también trabajó con eso. Él trabajó en todo hasta que se convirtió en ese pastor de piso que no tiene el título, pero que todo el mundo lo amaba y buscaba su consejo. Y entonces Pastor Rey lo nombra pastor. Ya habían pasado casi 5 años antes de Corazón Agradecido, que fue el tercer proyecto que yo grabé. Ahí, en ese tiempo, yo me dediqué a la universidad, a mi casa y a la iglesia per se. Yo trabajaba con el Ministerio de Adoración de la Catacumba
de Mayagüez. De hecho, en ese proceso, luego que Feli entra al pastorado y pasan unos 5 o 4 años más, ya Jacobo, que estaba en el coro conmigo acá, entra a la iglesia y entonces yo paso batuta y entonces Jacobo, creo que antes había otro muchacho más que también estuvo en el colegio, pero ya Jacobo entonces entra y toma control del ministerio de adoración. Pero fueron tiempos difíciles, Gamaliel, pero cuando tú tienes un llamado y tienes pasión por lo que estás haciendo, como que parar de momento, como que de momento yo, sí, pero de momento, ¿cuánto tiempo? ¿Pero qué es esto? Esto no era. Pero fue hermoso ver a mi esposo levantarse, verlo con una palabra certera, formando un corazón pastoral precioso que Dios lo hizo. Ver a mis hijos, ver a su papá, porque es tan importante, él es la cabeza, él es el pastor en nuestro hogar. Y ver lo que sí, verdaderamente mamá no era la que iba a estar fuera todo el tiempo, sino que papi tenía un llamado de Dios. Y así fue. O sea que cuando esos tiempos de receso, o sea Sí. que sí hay momentos en los cuales Dios va a decir, por amor a tu esposa, por amor a tu esposo, detén lo que estás haciendo ministerialmente, dedicaré tiempo al crecimiento y al De desarrollo de tu tu hogar, esposa. Y no pierdes nada con eso. O sea, te al arrepientes contrario. ahora, 30 años después de haber tomado un break. Jamás, porque yo sé que estuve en la perfecta voluntad de Dios. En el momento en que paro, como te decía, es mi pasión, pero yo sabía que Dios me estaba hablando y que había recompensa. Siempre que nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios, aunque no lo entendamos o amemos lo que estemos haciendo, si entramos en su voluntad, la voluntad de Dios siempre, la palabra dice que es agradable y perfecta. Y hay recompensa porque estás dentro del propósito de Dios. Y es hermoso. Yo recuerdo que yo paré, seguí ministrando, pero mucho menos, mucho menos. Y en un momento peak, porque ya había salido ese segundo disco, Claro. que ahí estaba Cristo te entronamos, ¿qué canciones? Ahí había mucho material lindo en ese proyecto. Pero yo sentía que Dios se agradaba con lo que estábamos haciendo. Y ahí también mis hijos estaban creciendo, me necesitaban. Todavía Nair no había nacido, la nena. Y fue un proceso también de sanidad en mi matrimonio, porque Ferdi entra por un proceso duro, donde él antes de conocer al Señor entró en un adulterio, tuvimos una niña, él tuvo una nena de ese proceso. Todo eso estaba ocurriendo, yo estaba grabando. Fue algo donde Dios estaba en control, Gamaliel, total y absoluto. Yo estaba siendo sanada en ese proceso. O sea que el yo detenerme, yo creo que Dios tenía varios propósitos. Uno, levantarlo a él y otro, sanarme a mí también y sanarla el hogar. Y fue Claro. bueno. Jamás me arrepiento. O sea, que tú detienes todo o bajas significativamente lo Significativamente. ministerial y entras en un proceso. Fíjate que yo estoy descubriendo este testimonio también. O sea, yo sabía que tú Sí. habías detenido para el proceso inmadurez de Ferdi, pero no sabía que también incluía sanidad familiar, Oh, sí. el tiempo para los hijos. Es como que se continúa viendo. El principio que yo quiero que la gente entienda este mes es que Ujú. la familia no es tu Es primer primero. ministerio, tu familia es antes que el ministerio, o sea, Antes que tu ministerio, exactamente. De hecho, la familia es es el lugar donde Dios levanta a un hombre o una mujer para el ministerio. wow. Allí es donde Dios te levanta, allí es donde Dios te pule. Yo estoy segura que tú en tu hogar con tus niños pasas momentos difíciles que nadie sabe con tu esposa para que cuando tú salgas tú hayas sido probado. Ya tú estás siendo pasado por fuego. Y el hogar es el lugar donde Dios nos pasa por fuego porque ¿qué persona Dios no va a usar, a qué persona Dios va a usar para quebrarte, para moldearte, para hacerte más humilde, para hacerte más mansa, para aprender nosotras a sujetarnos a nuestros maridos? Si no son ellos, si no es mi esposo, si no es tu esposa. Entonces, esos son procesos donde cuando tú sales a ministrar, tú tienes una historia que contar. Eso es Tú no así. eres un cantante de plataforma. Tú eres un hombre o una mujer que se formó en los secretos. Y el secreto está, el hogar es lo secreto de Dios. Porque en el hogar no todo el mundo entra. Digo, ahora las redes sociales están a unos niveles que yo me sorprendo.
Pero el hogar, realmente, el hogar es donde verdaderamente nosotros somos como somos. Yo Y puedo, una, yo puedo fingir que estoy muy bien mientras estoy ministrando en una iglesia y lo puedo fingir, nadie va a saber, quizás. Pero en el hogar, Félix sabe quién soy yo. Y Félix sabe que estoy pasando por un proceso y puedo ser honesta y puedo abrir mi corazón, ya sea que esté bien o que esté mal o que tenga enojo con mi esposo o que ahí esté pasando por un proceso difícil con nuestros hijos. Y por eso es tan importante reconocer que Dios nos dio un hogar, un esposo, una esposa y unos hijos para que le conozcamos a Él a través de ellos. claro. Y ah, mientras tú me cuentas todo eso, de momento tengo un pensamiento interesante, porque cuando tú a los caminos del Señor, Ferdi no le servía al Señor. No. Técnicamente tú eras la autoridad espiritual en tu casa porque Ferdi no Ujú. tenía una relación con Dios. Ahora, una vez Ferdi viene a los caminos del Señor y comienza La a cosa cambia crecer, él se convierte entonces en el pastor o sacerdote del hogar. del ¿Cómo hogar. tú manejaste ese cambio donde ya tú no eres, porque el modelo bíblico, pues todos conocemos cuál es, donde ya Exacto. tú no eres esa autoridad espiritual en tu casa, sino que tu esposo se convierte en el sacerdote del hogar? Pues fíjate, lo lindo de esto, lo poderoso de esto es que la palabra, cuando estamos en la palabra, cuando cumplimos la palabra, hay descanso, hay armonía. Y yo sentí descanso, porque yo estaba, ¿sabes? Yo estaba cargada con él loquito en la calle. Ya teníamos los tres muchachos. No, teníamos uno y ya Amaury estaba grandecito y ya yo estaba embarazada, ya yo había parido a Esteban, todavía Fabián no había nacido cuando Félix se convirtió. No, no había nacido. Félix nació en el Evangelio, Félix no se había convertido. O sea que yo estaba trabajando con los muchachos en la universidad, que me demandaba mucho tiempo y mucha energía. ¿Qué pasa cuando Félix se convierte? Que entonces yo entiendo que él empieza, y él creció rápido, y él empieza a ocupar su lugar. Inmediatamente yo ocupo el mío, y obviamente cuando una mujer está en la posición de ayuda idónea, hay descanso, porque tú estás alineada a la palabra. Y eso lo pude entender. Siempre luchamos, porque las mujeres nos gusta mandar. No, ¿quién dijo? ¿Quién dijo eso? Eso jamás. Nos encanta mandar y si estamos en posición de autoridad por mucho tiempo, difícil quebrar. Pero cuando tú empiezas a gustar, cuando tú empiezas a gustar, ay, qué tremendo, mi marido obró y él es el que está trabajando con los nenes y él trabaja con el área de la disciplina también. O sea, y yo me liberé de un montón de cosas que realmente pues, no me correspondían. Bíblicamente, él estaba ahí para hacerlo. Pero también lo hice con gusto. Lo hice con gusto porque cuando un hombre no puede asumir su posición por alguna razón, Dios capacita a la mujer para hacerlo. Claro. Y tú sabes, hay tantas mujeres solteras, divorciadas, mujeres que han tenido que asumir postura espiritual y no solamente espiritual, en todas las áreas. Y Dios las ha prosperado. O sea que Dios sabe, Dios conoce los cuántos y los cómo son de Él. Y lo importante es nosotros ser sensibles a lo que Él quiere hacer y lo que Él quiere. Siempre batallamos, no te niego que batallamos porque yo tenía mi manera de hacerlo y él viene con su manera, pero vamos, es como algo que yo digo que cuando el amor de Dios está por encima, aún del amor de tu esposo, pues tú quieres agradarlo a él por encima de cualquier cosa y entonces uno va bajando, uno va menguando. Yo creo que sí. Ven acá, con todos los años de experiencia que tú tienes dirigiendo ministerio de iglesia local, ahora estoy yéndome por otra rama. De hecho, déjame, Joselito dice, Ferdi es mi pastor, además de los pastores Rey y Jacobo. Fíjate, Ferdi es mi pastor, también lo considero mi pastor y fue Mira, sí. la última aprobación que yo necesitaba para poder casarme con Su. Todo el mundo Ya, yo me me decía, acuerdo. todo el mundo, ya hablaste con Rey, está bien, no has hablado con Ferdi, ya No he hablaste hablado con Pachi, no con has hablado Fade, con yo le decía Fade, no he hablado con Fade. Brian Rodríguez, envía saludos, mi titi, Elba Santiago, Dios siga bendiciendo su ministerio que me ha edificado tanto. Claudina, yo no sé si tú te cruzas con tanta gente, pero si mi tía no se ha podido cruzar contigo, te lo digo yo,
Tú has sido de gran bendición para Ay, la qué vida de mi bueno. tití Elba Santiago, que vive ahora mismo en Humacao. Qué Rafael, bendición. Rafael de Calley nos envía Ah, Rafael, saludos. claro, con Rafael estuve hace poquito en una entrevista bien buenísima Eso con es. Adoración. La Buenísima. doctora María Mercedes Vázquez, pastora, creo que es en Carolina, nos envía bendiciones. Qué Tata Valor bueno. Quiles. Saludos. Y obviamente Fabián Padilla Brin El está por ahí negrito de mami. enviando saludos. Ese es mi mano, ese es el que me guía ahora, nene, porque pues Eso ya tú es. sabes, la tecnología está muy moderna y él ha entrado a nuestro ministerio, él ha entrado a mi ministerio, básicamente, él es nuestra mano derecha en la iglesia y en el ministerio de Claudina y de Feldi. O No, sea que Dios ya está haciendo Dios sabe cosas todo, tiene hermosas a todo el través de control él y las que quedan. O sea, y las que yo creo quedan. que él mismo no sabe todo lo que hay por ahí. Sí, 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 eso es Eh, así. pero en tu tiempo de experiencia como directora de ministerios de adoración, eh, ¿qué tanto tú has visto este conflicto familiar cuando una persona es parte del ministerio y la otra no? O sea, dado el tiempo que el Interesante. ministerio consume, dado la preparación, todo eso, ¿lo has visto? Y si lo has visto, cómo se maneja? Pues fíjate, aquí yo creo que el balance es importante y el amor y la tolerancia y la paciencia tienen que ir de la mano, las tres cosas, amor, tolerancia y paciencia. ¿Por qué? Porque hay celo de Dios por el altar, por los levitas tienen celo de Dios, de la presencia de Dios. Quizás el cónyuge no tiene ese ministerio arraigado, aunque es adorador, porque todos somos Claro, adoradores. claro. Pero el ejercer el ministerio trae consigo como un yugo con Dios, como una pasión, un yugo con Dios. Entonces, la persona que camina con ese ser que quiere estar tocando la guitarra todo el día, o cantando todo el día, o componiendo todo el día, necesita, paciencia, el amor que cubre multitud de faltas, la paciencia para caminar con esa persona en momentos donde se despiste o en momentos donde no llega temprano, sobre todo el varón. Nosotros somos un poquito más controladas porque como nosotras tenemos tantas áreas que abrimos a la vez, pues siempre estamos como que pendientes de los nenes, no, me tengo que ir al ensayo, pero el varón es un poquito más fijo, ¿sabes? Se fija un poco más. Pues esa paciencia y la tolerancia, esa tolerancia de esperar. Pero también es importante que el ministro de adoración incluya a su cónyuge en el área de la oración, que yo creo que es la parte que un ministro de adoración necesita. Necesita que ese cónyuge lo mantenga en la presencia de Dios en oración. ¿Por qué? Porque los músicos y los cantantes están expuestos. O sea, el enemigo no soporta a un hombre de Dios o una mujer de Dios que ministre en la presencia del Señor y que sea usado para ministrarle a otros, para llevar a otros al trono. O sea, ese es su enemigo. De hecho, pues Lucifer sabemos de dónde vino. O sea, que él no soporta eso, ¿sabes? Él va a atacar. Siempre va a tener los dardos preparados para aquellos que aman la presencia de Dios y que tienen llamado al ministerio de adoración y alabanza. O sea, que el poder llegar a esos acuerdos y estar consciente, ambos, ¿verdad? Haberlo hablado, saber que Dios está por encima, que no hay una gloria personal en esto, sino que es una gloria de Dios que se manifiesta, que nos debemos a ese ministerio y que muchos van a ser bendecidos por lo que tú estás, por el tiempo que estás dándole a lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Te ha otorgado. Es importante que ese cónyuge lo tenga presente y que el ministro también la incluya en este proceso. Porque a veces pasa que o el varón que está en el ministerio se olvida, se desconecta de la casa, del hogar, se queda ensayando, no aparecen, todo el tiempo hay un concierto, todo el tiempo hay un culto. Obviamente, estás poniendo tu ministerio por encima
de lo que Dios te ha dado como herencia, que son tus hijos y tu esposa. Igualmente la mujer. La mujer tiene muchos más sombreros que el hombre, que tenemos que tener mucho más balance, porque nosotras no solamente estamos ministrando, sino que somos ayudidonias. O sea, nosotros nos debemos a servirle a nuestro marido. Necesitamos tener tiempo para servirles a ellos, para ayudarlos a ellos, para fortalecerlos a ellos en oración también. O sea, que el trabajo de la mujer que está en el ministerio es mucho mayor. El cuidado de los hijos, hay etapas donde los hijos necesitan a mamá, punto. De hecho, una de las cosas por las cuales también salí a tiempo completo en el ministerio fue cuando nació Nair, que el Señor me dijo, vas a salir, no vas a poder llevar los 2 sombreros a la vez. Y esta hija te la doy para que la levantes, para que la cuides y para que con celo me la entregues. Y yo lo hice. Dejé la universidad y me fui a tiempo completo en el ministerio, pero realmente yo me fui a tiempo completo con la familia. Claro. Y a la misma vez, pues, obviamente, pues tuve más tiempo para hacer lo que Dios tenía los planes de Dios. Ahí fue que grabamos Al que vive, que Joselito sabe que ese proyecto fue uno de los más hermosos. Ese proyecto está hermoso, pero mi Ay, favorito siempre sí. va a ser Corazón Agradecido. Ay, Corazón Agradecido, me encanta. Este siempre ha sido. Sí, a mí también. Me gusta mucho lo que dices. Quisiera ampliar en lo siguiente. O Uh-huh. sea, esto aplica a ambos sexos. Cuando el Sí, hombre, porque por alguna razón, cuando vemos al hombre involucrado, visualizamos a una mujer orando y apoyándolo espiritualmente. Pero lo mismo sucede cuando es la mujer la que está involucrada. O sí, sea, esposos, tenemos que irnos de rodillas, sí. clamar. Ahora mismo, mi amada, hermosa, preciosa, reina, orquídea, dueña de mi corazón, mujer perfectamente diseñada por Dios Para para ti, mí, mi exacto. esposita. Ella está haciendo ahora mismo muchas cosas y todo lo Amén. que ella hace es una extensión de Claro, mí como el hombre claro, que Dios como ha puesto en cabeza. mi vida, y lo Ajá, que yo hago es una claro, extensión de ella como la exacto. mujer que Dios ha puesto en mi vida, aun cuando tal vez no lo estamos haciendo a la misma vez. Y trae descanso, eso trae mucho Ujú. descanso. Mira, yo recuerdo que cuando íbamos a ministrar, la primera contacto que la banda tenía era con Ferdi, no era realmente ni conmigo. Cuando Ujú. íbamos y Joselito sabe, Joselito te puede testificar, cuando vamos a ministrar, el que oraba con todos nosotros, no era yo, era mi esposo. Y eso siempre trajo una bendición a mi vida y un cuidado y una cobertura tan grande. Él siempre estuvo ahí. Él era el que tenía el tiempo de oración, él era el que cuidaba de los muchachos, los llamaba, todo, todo. Dios, Ferdi estaba sobre mí, yo era la voz, ¿verdad? De lo que Dios quería decir en ese momento, pero la cobertura, el que estaba sobre mí, dando cuentas a Dios y trabajando con el ministerio, era mi esposo, Y es es cierto, todavía. el descanso que eso trae es Uf, increíble. O sea, increíble, yo porque lo estamos en vivo la voluntad de también, Dios. exacto. Tengo que tomar un paréntesis porque Genoveva nos está enviando saludos. ¡Geno! ¡Qué Eh, bueno! mi tío Juan Luis Vázquez, eso quiere decir, si tío está conectado, quiere decir que Titi también está conectada desde acá de los Estados Unidos también. Nancy Gómez nos envía bendiciones. Y Mario desde Bayamón, otro más de los fieles ahí, nos ¡Qué envía bueno! saludos. Quiero hacer un paréntesis, Claudina, porque mencionaste algo al principio que aunque no tiene que ver con la familia específicamente, sí es algo tan importante que ayuda tanto al crecimiento de los ministros y que muchas veces no estamos dispuestos a hacer. Tú mencionaste que Ferdi se convirtió en el chofer de Rey. Me acuerdo. Yo tuve el privilegio de crecer a la sombra de Jacob, Ujú. quien a la vez creció a la sombra de ustedes y de Rey. Sí, pues Y qué lindo, ¿verdad? sí, Cómo nos y, nutrimos. y una de las cosas que él me enseñó fue, Gamaliel, vamos a darte la oportunidad de que lleves a este al aeropuerto, a este ministro al Ujú. aeropuerto, que lleves a este otro ministro a comer, Qué que estés lindo, ¿verdad? aquí. Entonces, estar el segundo, estar ahí sirviendo a la Oh, gente, yeah. todo lo que uno escucha, todo lo que uno recibe, todo lo que uno aprende. O sea, ponte, nosotros vivíamos en Mayagüez.
tú vas a llevar a alguien al aeropuerto, tú tienes tiempo exclusivo con esa persona. por 2 horas, o Eso es sea, así. por 2 horas. Eso es así. Y mucha gente pasa por alto ese aspecto de ser el segundo y todas las bendiciones que hay estar ahí. Impresionante. Es que es que vinimos a, es un servicio, o sea, es que Dios nos prueba ahí precisamente en el servicio. Todo comienza con servir y todo termina con servir. O sea, en el proceso de un ministerio comienza sirviendo y termina sirviendo. Y en el medio sigue sirviendo, porque para eso fuimos llamados. Entonces, cuando somos el segundo, que muy bien lo mencionas así, es la persona que Dios puede ser que tenga algo contigo, inclusive hasta mayor que esa primera persona, puede ser que no, pero puede ser que sí, pero te prueba el corazón. Dios prueba el corazón. Si tú estás dispuesto a lavar los pies, a ser el que sirve, yo te llevo más lejos. Y eso es importante, porque el siervo porque él no vino a ser servido, él vino para servir. Y si nosotros nos llamamos cristianos, pues necesitamos vivir como Cristo vivió en esta tierra. Y yo creo que aprendimos mucho y fue un tiempo, Gamaliel, fueron unos años donde eso estaba claro. Quizás ahora, no sé, hay de todo. Hay veces que yo veo que quieren levantarse y simplemente y vamos a grabar y yo quiero grabar y ya está. Y eso es todo el ministerio, grabar un disco. Y yo, no, mi vida, eso no es todo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo en tu iglesia? Yo le pregunto, ¿qué tú estás haciendo en tu iglesia? No, porque yo estoy esperando y no esperes nada. Pregúntale a tu pastor en qué tú eres útil. Y ya comenzaste el ministerio. Y cuando arranques ahí, el Señor te va a decir cuándo y cómo lo va a hacer. Pero necesitas servir. Y fue un tiempo maravilloso. Ahí Fabián nos dice que un buen ejemplo de esto es Danilo Montero. Uf, Danilo. Y yo creo que si nosotros pensamos en todos esos nombres que escribimos en mayúsculas y que tenemos, por lo menos aquellos que crecimos en los 80 y en los 90, los tenemos bien altos como Marco Suí, Danilo Montero, Juan Carlos Alvarado, y otros nombres. Cuando tú escuchas la historia de ellos, muchos de ellos en algún momento estuvieron limpiando el baño, moviendo las sillas, pasando la aspiradora, la alfombra. O sea, eso es así. Y la gente no entiende. Esta es una historia que yo cuento sobre esto. Yo estuve en el concierto de Jacobo, en uno de los últimos conciertos que él hizo en el Choliseo. Y nadie me vio. Nadie me vio más que cuando yo corrí, más que cuando yo corría a darle la acústica y a recogerla. O sea, yo estaba y a recogerla, eso fue todo, tu entrada y salida. Ese fue mi debut y despedida. Pero entonces, cuando la gente me pregunta, pero ¿cómo tú te sentiste haciendo tanto y estando allá atrás? Y hay gente que hasta lo ve un poquito como que no digno. Pero yo digo, mira, pues lo que pasa es que mientras tú pagaste una entrada para ver a todo el mundo desde lejos, yo estaba orando por 33 DC antes de que se estuvieran a la tarima. Estaba comiendo snacks con Barack. Estaba almorzando. O sea, es un privilegio y una bendición estar cerca de esa gente y escuchar esas enseñanzas directamente de ellos. O sea, bueno, Claudina, un día yo estaba en mi casa y Jacobo yo necesitaba ver a Jacobo. Jacobo guió a casa. Cuando yo salgo afuera, sentado al lado de Jacobo estaba Bob Sorgi. Mira, o sea, para allá. Y yo tuve 10 a 15 minutos tú a tú con Bob Sorgi, exacto, recibiendo Dios. Directamente. Qué bendición. O sea, y son cosas que solamente vienen cuando tú te das la oportunidad de servir y servir con un corazón honesto, no buscando. Amén. No buscando la oportunidad, exactamente. Exactamente, porque yo te voy a decir algo, Claudina, Rey, Jacobo y toda esta gente que son hombres y mujeres de Dios, lo huelen. El que está sirviendo por los panes y por los peces. Exacto. Y no porque quiere aprender y quiere crecer. O sea, mira, yo tuve una experiencia con Danilo. Cuando yo empecé, estábamos todos empezando. Y Danilo estaba en Costa Rica. Y eso fue en 89. Rápido cuando yo grabé ese primer disco. Fuimos a Costa Rica, a la iglesia donde está Danilo, pero Danilo cantaba en la iglesia. Danilo no era nada que ver. Y me fue a buscar en un Fiat chiquito, taltaladito, y me fue a buscar a Feldi y a mí. Y él nos trató, pero te estoy hablando, y ahí quedamos en un clic, en Danilo, con Feldi y yo con Danilo,
sea, que esa amistad viene de más de 30 años. Y ese día, y ese muchacho, un niño, un jovencito también, fue a buscarme, me llevó a la iglesia. ¿Qué necesita? O sea, que yo tratando de usted. ¿Qué usted necesita, Claudina? Y yo pues, yo estaba también recién nada. O sea, yo también, pues mira, nada. Yo lo que quiero, pues dime qué tengo que hacer cuando tengo que estar en la iglesia. Y fue una experiencia linda. Pasaron los años, Danilo estuvo en la catacumba, se unió a Rey en una amistad que todavía es preciosa. Y lo vimos crecer, lo vimos explotar en el ministerio. Danilo es el pastor de Lakewood en español. O sea, cómo Dios lo llevó de gloria en gloria y de poder en poder con un corazón humilde, con un corazón de servicio, de servicio. No tengo ninguna duda que el pastor de Danilo para ese entonces ya había identificado que había algo especial para la vida de Danilo. Y fue claro sumamente intencional cuando le dijo a Danilo, ve al aeropuerto y busca a Claudina. Y busca a Claudina. Por ese tiempo. Exacto, yo estaba empezando. Yo creo que, nada, mi primer disco y nos vino esa oportunidad de ir a Costa Rica. Era solo a la iglesia, no era congresos ni nada, era solamente a la iglesia. Y fuimos y ahí fue mi primer contacto con Danilo. Y lo amamos muchísimo. Y yo lo admiro y oro por él y me gozo de hasta donde Dios lo sigue llevando. Amén. Y de hecho, para cerrar, quiero hacer un paréntesis porque mi gente, tenemos que aprender a ver los detalles en lo que personas como Claudina hablan. O sea, Claudina está diciendo, fui a viajar, me fueron a buscar, pero este es el detalle que yo quiero mencionar, porque Claudina, la gente piensa, ya yo he tenido el privilegio de viajar un poco también, y la gente piensa, bueno, según mi esposa, un montón. Y la gente piensa que estos viajes son primera clase, que nos recogen en limusina, que nos tienen esto, aquello. Mira, a Claudina ella dijo, me fueron a buscar en un Fiat pequeñito. Chiquitito, o sea, viejito. Okay, sí, hay iglesias donde hemos ido y tienen mejores recursos, claro, y nosotros pues nos tratan según los recursos que tienen. Pero amén, la realidad es que el corazón del que tiene la oportunidad de viajar tiene que estar dispuesto a que te recojan en un Toyota sin aire o que te recojan en un carro del año con aire acondicionado. Eso es así. Mira, es que uno vive tantas cosas en el ministerio, tantas y tantas cosas. Desde que te sirven en Londres, yo fui a Londres a ministrar, hemos ido 3 veces y allá la gente es preciosa y nos llevan y nos traen. He estado en hoteles como también he estado en casas. Yo recuerdo la primera vez que fui a Costa Rica, nunca me olvido, esto es una anécdota bien cómica, que nos quedamos en casa del pastor. Ese fue esa vez. Estábamos empezando y nos quedamos en casa del pastor y el pastor nos dio una toalla. Y yo le digo, pastor, ¿y la otra? Y él me dijo, ¿qué otra? Pues la otra toalla para... Y él me dijo, pero es que tú no necesitas otra toalla. Y yo le dije, yo necesito una toalla. Como una es suficiente, me dijo el maestro. Yo nunca me olvido, yo, ¡oh my God! Ah, pues gracias, pastor. Y yo le dije, me voy a bañar yo primero, Ferdi, porque yo no me voy a secar con esa toalla mojada, porque a mí no me gusta la toalla. Yo creo que eso me diría lo mismo. ¿Tú sabes también. Cómo? Claro, o sea, como somos las mujeres. No, yo me voy a bañar primero. Pero fue una lección, una lección. El ministerio no es glamour, no es que te traten como princesa o como algo que... No, si Jesús anduvo a pie, en chancleta, pie sudado, no dormía. Bueno, él lo dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza, cuidado con lo que tú quieres. Y es así, o sea, y tenemos que prepararnos, como tú dices, Gama, prepararnos para lo que Dios trae. Y el gozo del Señor es lo que nos impulsa, porque cuando vemos que Dios está obrando a través de algo de tú y de mí, que no tenemos nada que dar realmente, pues nos gozamos y disfrutamos la presencia de Dios. Eso me acuerda cuando una vez que fui a El Salvador y ahí nos encontramos de diferentes países y me encuentro con unos hermanos de República Dominicana, nos llevan al lugar donde nos vamos a quedar, nos dicen, pues ese es el cuarto, cuando abro la puerta éramos 3 y lo que había era una cama. ¡Oh, alaba! Y yo, oh my God. No.
¿qué vamos a hacer aquí? Y el pastor nos dice, bueno, pues ustedes no son hermanos en Cristo. Exacto, acuéstense los tres felices y contentos. Pero y uno lo hace, mira, y si me vuelven a invitar, voy otra Lo vez, porque uno haces, lo hace por el claro. amor, la pasión y Sí. porque tengo una familia que sé que están orando por mí acá y nada, ¿sabes? Genoveva dice que fue una gran bendición poner las micas de los coritos Ay, en los sí, proyectores. en Y los proyectores. Aníbal Rodríguez dice bendiciones, un saludo cordial. Bueno, Tremendo. Claudina, usualmente yo me mantengo dentro de 30 minutos, me pasé porque eres tú, o sea, Santo, tú eres tenemos mucha, y familia eso que y todavía hay no, que y hay hablar. material, te vamos a tener que traer otra vez. Claro, un privilegio. Yo doy gracias porque Claudina, honestamente, para mí el tiempo de todo el mundo es valioso, pero sobre todo una mujer llamada por Dios como tú, que ha sido de bendición para tantas Amén. personas, Gloria a que se Dios. saque el tiempo para estar con Suji, conmigo y con tantas personas, ser tan accesibles. Yo creo que estoy hablando por muchos al decirte gracias. Gracias por tu Gracias a usted. accesibilidad. Para mí es un privilegio, de verdad, un gozo servirle, un gozo dentro de mi imperfección y de tantas cosas que uno hace que no están bien. El poder ver que la gracia de Dios nos sostiene, nos impulsa, nos sigue llamando el Señor para que caminemos con Él, para que colaboremos con Él. Y eso no tiene precio, no tiene precio. Tú tienes un Solo su programa, presencia. tú tienes un programa que Suji te Sí, pasa escuchando. esta Adelante. mañana hicimos buenísimo. Los lunes a las 9 tenemos el programa Mujeres Valiosas, dedicado a la mujer, pero aparecen hombres también. Todos los lunes por WCGB La Roca, pero también va por Facebook Live, por mi página oficial también. Es Eso es. buenísimo, me encanta. Eso es. Bueno, mi gente Claudina, otra vez mil gracias por estar con nosotros por aquí. Gracias a ti. Este miércoles, a la gente que están asistiendo al discipulado por Zoom, reactivamos el discipulado y vamos a retomar nuevamente unos minutos con Gama este miércoles y A101. Así que será hasta la próxima, el lunes que Hasta viene la por aquí próxima. en Sí, A101 Live. un abrazo para todos. Dios les bendiga.